tardes, un placer a todos los amigos. 4 en punto de la tarde en Caracas. Vamos a esperar que se sigan conectando más gente mientras saludamos a todas estas personas que vienen por aquí. Déjame poner esto por aquí. Quiero que todos vean. Se ve al revés, chuchi. Buenas tardes, un placer a todos los que se están conectando hoy. Hola, Caco. Voy a ir saludando a los que veo por ahí, a los que conozco, ¿no? Estamos en Caracas, hoy sábado de Semana Santa, sábado de Gloria. Sábado de Gloria. Un placer estar con ustedes. Escriben ahí dónde están, de dónde están conectándose para saber que tanta gente está conectándose hoy por nosotros. Domingo, saludos, Domingo Porra, un placer. Marian, un abrazo, ¿cómo está? Alcira de Valencia. Bueno, ya vamos a esperar que suba un poquito el conteo ahí, la gente conectada. Y empezamos con el tema de hoy, que es la atención de COVID. ¿Qué hacer con un paciente COVID en la casa? Y cómo manejarlo. Bueno, una de las cosas que quiero irles comentando, después se los voy a poner en un comentario fijado aquí, que quiero que tengan como para ustedes tener la mano para que tomen muestras ahí, para que vean dónde pueden llamar para atención telefónica con los pacientes con COVID, y es la atención telefónica de la Universidad Central, Facultad de Medicina, SOS Telemedicina. Se los voy a poner aquí un momentico para que quienes quieran lo copien. Eso es un servicio de telemedicina que ustedes pueden acceder gratuitamente por teléfono, cualquier teléfono en el área metropolitana de Caracas o en cualquier parte del país, y se los voy a estar compartiendo con ustedes porque es una herramienta súper valiosa que van a utilizar o pueden utilizar en cualquier momento. Funciona de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por ahí pueden hacer las consultas al servicio de SOS Telemedicina, Facultad de Medicina. Lo van a tener médicos venezolanos de nuestra Universidad Central, y ahí van a hacer un algoritmo para verificar su condición clínica con pacientes con COVID y orientarlos de la mejor manera posible. Creo que es uno de los elementos más importantes que pueden tener para verlo. Ya lo vamos a poner más adelante, y igual se los voy a poner como un comentario aquí en el chat. Aquí les voy a poner el teléfono, 0212 313 5660. Ahí se los dejé anclado el número de SOS Telemedicina, Facultad de Medicina, atención telefónica. Bueno, ya tenemos casi 700 personas conectadas y vamos a empezar con lo que vamos a hablar hoy. Lo primero que les quería comentar es que buena parte de nuestro entrenamiento como médicos implica conocer lo que llamamos la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que si uno sabe qué esperar de la enfermedad durante el ciclo de la enfermedad, puede saber qué cosas son esperables y qué cosas no son esperables. Es lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad. Y yo les voy a enseñar un poco lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, y para que ustedes entiendan mejor este tema. Vamos a ir con un primer elemento, es este. Okay. Eso que ven ahí es la historia de la contagiosidad, suponiendo que la enfermedad dura 15 días. Okay. Desde cuándo contagia a la gente. La gente empieza a contagiar desde el momento -2. Suponiendo que uno es el primer día de síntomas, desde 2 días antes de empezar los síntomas, ya la gente tiene virus en su sangre. Y eso puede ir aumentando progresivamente hasta más o menos el día 2-3, posterior al inicio de los síntomas, y posteriormente baja la contagiosidad. Se calcula que la contagiosidad después del día 10 es bastante pequeña,
pero usamos el día 15 como punto de corte todavía para saber cuándo la gente está contagiada. Eso para que tengamos un poco, uno no siente la contagiosidad, pero para que ustedes sepan a qué hace referencia. Otro de los elementos que les voy a poner aquí es la fiebre, por ejemplo, que es uno de los elementos de lo que vamos a hablar en este momento, de cómo manejar la fiebre. Y es que la fiebre habitualmente empieza en el día 1, tiene su pico alrededor del 5, 6 y 7, posteriormente baja, pero esto es una enfermedad que produce fiebres muy prolongadas, a diferencia de otros cuadros respiratorios que duran 24 o 48 horas. La fiebre puede durar hasta 15 días. Imagínense lo que significa un paciente con fiebre durante 15 días, la dificultad o el manejo que representa para una persona en su casa. Hay personas que se les quita la fiebre y en el día 14 vuelven a hacer fiebre de nuevo. Esto es una enfermedad que produce unos cuadros de fiebre particularmente raros y de alguna manera nos hace un poco difícil el manejo de la enfermedad. Vamos a ver otro de los elementos que quiero que vean aquí, la tos, que es otro de los elementos. La tos habitualmente tiene su punto máximo entre los días 6, 7 y 8, y vamos a hablar del manejo de la tos. Voy a compartir otro de los temas, otra de las láminas para que ustedes la vean, perdón. La dificultad respiratoria, ¿okay? que es otro de los elementos que tienen allí. La dificultad respiratoria empieza a partir, o puede empezar a partir en quienes aparece, hay quienes simplemente nunca la tienen, habitualmente después del día 7. Y un elemento importantísimo para manejar la angustia, que es uno de los temas principales del manejo en la casa de los pacientes ambulatorios, es que no es normal que usted esté bien y entre en insuficiencia respiratoria, en dificultad respiratoria en 10 minutos. La dificultad respiratoria es un fenómeno progresivo que habitualmente tiene su pico entre los días 9 y 12, y no es que usted, si en el día 7 está bien, en el día 8 usted se va a estar muriendo de dificultad respiratoria. Normalmente no funciona así. Entonces, entender la historia de esta enfermedad le va a enseñar a usted a manejar mucho mejor la angustia y a manejar mejor cada uno de los elementos. Vamos a poner, cuando lo ponemos todos juntos, esto es una parranda de curvas, ¿okay? Donde cada uno tiene sus momentos más complicados y los momentos menos complicados, y lo que voy a tratar de explicarles hoy yo es qué van a hacer en cada uno de esos momentos complicados, ¿okay? Y vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con el manejo de la fiebre, ¿okay? Como les dije, el manejo de la fiebre es bastante complejo, puede durar 10, 12 días. Es muy importante que se controle la fiebre, y es muy importante que entiendan que ningún medicamento para la fiebre tiene un efecto sobre el virus. La gente me pregunta que si es mejor tomar acetaminofén o ibuprofén porque ninguno tiene efecto contra el virus. El medicamento de la fiebre lo único que hace es controlar la fiebre. Entonces, usted puede utilizar acetaminofén o puede utilizar ibuprofén, el que mejor le convenga. Hay gente que le mejor va con uno, hay gente que le va mejor con otro, pero en definitiva usted tiene que usar medicamentos para controlar la fiebre. En el caso de acetaminofén, usted puede tomar hasta dosis máxima 1 gramo cada 4 o cada 6 horas, no más de 4 gramos al día, ¿okay? Más de 4 al día sería tóxico. Si usted con esa dosis máxima no controla la fiebre, probablemente necesita un segundo medicamento para la fiebre, o bien intercalado, o bien sustituido por otro medicamento antifiebre, y en este momento ya es bueno que consulte a un médico para que diga cuál es el mejor medicamento para intercalar con acetaminofén para el control de la fiebre. Otras cosas que funcionan para la fiebre, bueno, báñese, ¿ok? Bañarse, y eso lo saben mucho las mamás y lo hacen mucho con los niños, bañarse con agua templada lo ayuda a manejar mejor la temperatura. Es importante que entiendan que la fiebre, ni la altura de la fiebre, ni la duración de la fiebre es predictor de que usted se va a morir de dificultad respiratoria o que va a tener otros fenómenos asociados. La fiebre simplemente es un síntoma y hay que controlarlo, es muy desagradable, deshidrata a los pacientes, pero en general no genera mayor riesgo. Para las personas que convulsionan con fiebre sí, pero las personas que no convulsionan con fiebre no hay problema. Es muy importante, como parte del manejo de la fiebre, que usted se hidrate bien. Cuando usted tiene fiebre, pierde agua sin darse cuenta, y eso hace que usted se deshidrate, aunque no lo sepa. Aunque usted no esté corriendo, usted no esté montando bicicleta, igual usted se puede deshidratar estando sentado en su casa solamente por tener fiebre. Y otro elemento importante
es que cuando usted tiene fiebre, los signos vitales se alteran, le sube la frecuencia cardíaca, le puede subir o bajar la tensión y la saturación también se va a alterar. Entonces, manejo de la fiebre, habitualmente los primeros 3 o 4 días es muy importante que lo manejen. Segundo síntoma importante relacionado con el manejo de COVID en la casa, el manejo de la tos. ¿Okay? La tos preocupa mucho a la mamá, preocupa el doble a las abuelas, pero en general la tos lo que nos está diciendo es que usted tiene una inflamación de su sistema respiratorio en alguna parte que va desde la nariz hasta el último pedazo del bronquio o el último pedazo del pulmón, y eso la mayoría de las veces se expresa la irritación con tos. Entonces la tos per se tampoco indica nada persistentemente. Las medidas generales que usted debe utilizar con la tos: haga aspiraciones de vapor de agua, pone una olla a hervir, aspira esa agua. Si le pone malojillo, canela, tomillo, ya eso es decisión suya. Que le ponga ahí hojachí, bueno, ese es su problema. Pero en general, lo que importa es la humidificación de la vía aérea, porque la tos es una expresión de resequedad de la vía aérea. Entonces, humidificar la vía aérea ayuda, a diferencia de resecar la vía aérea, que es lo que, por ejemplo, hacen los aires acondicionados. Entonces, es muy importante que usted maneje la tos con estas medidas generales. Los medicamentos para la tos, realmente lo único que hacen la gran mayoría de ellos es calmarle la tos. Tienen un calmante que usted lo ceda un poquito y le baja la tos, pero no es la tos no se va a acabar porque usted está un jarabe, ¿okay? La tos se va a acabar cuando la causa que produjo la tos esté mejor, y esto es la infección por el COVID. Algunas cosas exacerban la tos en los pacientes con COVID: hablar, cambiar de posición. Entonces evite las cosas que a usted le exacerban la tos. Entonces, si hablar le produce más tos, no hable, quédese sin hablar, y eso va a hacer que usted se sienta más cómodo. Cuando la tos se convierte en un problema serio, cuando la tos le produce dificultad respiratoria, cuando usted tiene acceso de tos tan prolongado o tan fuerte que hace que usted no pueda respirar, en ese momento la tos es un fenómeno importante y debería controlarlo. Los medicamentos que tienen codeína, que tienen que ser recetados por un médico, pueden servir para que usted le calme la tos, pero no hay ningún medicamento, como piensa mi mamá y como pensaba mi abuela, que tú tomándote se te va a quitar la tos en 10 minutos. Eso no existe. Y por los momentos lo que tenemos son las medidas que yo le dije. Entonces tenemos ya claro el manejo de la fiebre, el manejo de la tos, que quizás lo preocupa mucho. En general, lo que habitualmente vemos que la gente nos escribe o nos llama: doctor, me dio positivo la prueba hoy y estoy en crisis. Bueno, eso es una crisis de su cabeza, porque en el día 1 de la prueba positiva o en el día 2 de síntomas, nadie se va a morir. Como les expliqué en Instagram Live anteriores, de cada 100 pacientes que tienen COVID, 85 van a tener una evolución común y corriente en su casa, como un cuadro gripal un poco más largo de lo normal. Entonces, probabilísticamente, si usted tiene una prueba positiva o tiene síntomas, lo más probable es que usted, manejado en su casa, con estas medidas generales, usted va a pasar bien su enfermedad sin mayor problema. Yo le voy a dar unas claves para que usted sepa cuándo no está bien la cosa y tiene que ir al médico o tiene que ir a un hospital o a una clínica. Entonces es muy importante el manejo de la ansiedad cuando tenga una prueba positiva, porque la mayoría de la gente que no tiene claro, no se imaginaba que se podía infectar, o llama a un amigo que estuvo infectado porque tuvieron una parrilla el fin de semana y 3 días después él salió positivo, y entonces la gente entra en crisis. El manejo de la angustia en estos primeros días es fundamental para entender la secuencia de la historia natural de la enfermedad, pero el conocimiento es lo único que nos hace tranquilizar a nosotros. Un elemento importantísimo en este tema: cómo identifico que tengo dificultad respiratoria. Eso es muy importante. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo identifico la dificultad respiratoria? Hay diferentes maneras, ¿okay? Esto no es un tema fácil ni siquiera para nosotros los médicos. El elemento más objetivo o más fácil es tener un saturómetro. Y después vamos a hablar un poquito de todo el saturómetro, los números, qué significa, eso vamos ahora. El saturómetro es una medición objetiva de mi cantidad de oxígeno en la sangre, que tiene sus particularidades, que ya las vamos a hablar. Pero algunos otros elementos que utilizamos para saber si una persona tiene dificultad respiratoria. Uno, que usted tenga la sensación de agotamiento haciendo actividades que son normales. Por ejemplo, usted tiene malestar, ha tenido fiebre, y pararse de su cama al baño, o su cama a la nevera, o su cama al salón, y que esas caminadas, que normalmente a nadie le da dificultad respiratoria, usted llega y termina cansado. A veces no es nada fácil diferenciar dificultad respiratoria de debilidad, ¿okay? Es muy complicado
para una persona que no conoce hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos algunas pruebas que nos ayudan con eso. Por ejemplo, ¿qué hago con la gente que me escribe con estos síntomas? Que digamos, el volumen de casos ahorita es tan importante, al menos en Caracas, que no nos es posible atender a todo el mundo. Le digo, por favor, reza el Padre Nuestro con el teléfono grabando y me mandas un voice con el Padre Nuestro. Yo oyendo el Padre Nuestro puedo saber, bueno, una oración o un texto de un periódico, o que me escriba la letra de una canción. Bueno, no tiene por qué ser el Padre Nuestro, lo digo porque quizás es la oración que mayor gente conoce. Yo puedo saber cómo es la cadencia de la voz de la gente, el ritmo de la voz de una persona que yo conozco. Si yo no lo conozco se me hace mucho más difícil, pero la persona que yo conozco, como lo he hecho con varios amigos en estos días, y oigo su voz a través del teléfono, un voice, sé si él tiene algún grado de dificultad respiratoria, porque la secuencia de su voz no es normal. Tiene que hacer pausa, tiene que tomar aire, y eso me quiere decir si tengo dificultad respiratoria o no. Entonces, si un familiar de usted está enfermo y usted lo ve y lo oye que está hablando entrecortado, tiene dificultad respiratoria. Si la potencia de su voz no es normal, o usted no identifica la voz de esta persona como de otra persona, significa que tiene dificultad respiratoria. Todos son elementos conexos a la dificultad respiratoria. O lo pone a leer, lo pone el periódico, bueno, y ya casi no hay periódicos escritos, pero lo pone a leer un texto ahí en el teléfono y usted puede saber si hay dificultad respiratoria. Estos son elementos que en definitiva los médicos, cuando examinamos al paciente, más allá de todos los números que tenemos y todos los laboratorios, tenemos una percepción del movimiento de la respiración, y eso nos dice cómo está el paciente. Medir la frecuencia respiratoria, a diferencia de medir la frecuencia del corazón, es mucho más fácil el corazón, mucho más difícil la frecuencia respiratoria. Pero una cosa fácil es que usted le pone un papel encima, a la persona acostada le pone un papel encima del pecho, y usted va a ver la oscilación del movimiento del papel, y eso le va a decir cada oscilación o cada ciclo de oscilación es una frecuencia respiratoria. Si usted cuenta cuántas es un minuto, usted va a tener un número de frecuencia respiratoria. Normalmente la persona tiene entre 15 y 18 respiraciones por minuto. Si tiene 40, obviamente no es normal. Entonces, todas estas son cosas que los ayudan a ustedes, muy simples, que no tienen que ser médicos para entender qué significa esto. Y conecto directo con la medición del saturómetro, que es todo un tema. He tenido amigos que creen que están muertos cuando se ponen el saturómetro en su casa, y les voy a explicar cómo funciona esto. Primero, esto es un aparato, aquí está el saturómetro. Esto es un aparato que es un proxy, mide a través de un rayo de luz que impacta nuestra piel, mide a través de una fórmula más o menos complicada la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre. ¿Eso es absoluto? No es absoluto. Lo absoluto sería que yo agarrara una arteria, metí una aguja en la arteria, que es lo que hacemos los médicos en la emergencia, sacamos la sangre y medimos la cantidad de oxígeno. El saturómetro es una forma indirecta de medir exactamente eso. Entonces, lo hace a través de, como le dije, de un rayo de luz que impacta los glóbulos rojos. Entonces, en el saturómetro yo voy a medir básicamente 4 parámetros, ¿ok? Voy a poner un poquito aquí más para que enfoque. Ustedes allí van a ver la frecuencia cardíaca, que dice el algoritmo que utilice en inglés es PRBP, ¿ok? Y van a ver una onda de pulso que se mueve, van a ver la saturación, que se abrevia SpO2, y va a haber un tercer número, no lo tienen todos, lo tienen algunos, que es el PI y un valor de porcentaje, ¿ok? El SP2, como le dije, mide la saturación. El PRFC mide la frecuencia cardíaca. Y el PI es un índice de pulso que indica cuán buena es la lectura que está teniendo el aparato sobre su valor habitual. Si ese PI está en más de 5 o 7%, la medición de esa saturación no es buena, tiene un margen de error muy alto. Entonces el PI debe estar en un valor menor a 5. Si es mayor a 5, no importa lo que diga la saturación, muy probablemente el equipo está equivocado. Y finalmente tenemos otra cosa, que es la onda de pulso, ¿ok? Cuando usted lo pone en horizontal, va a ver que ve una onda de pulso, ¿ok? Ustedes ven en la parte de arriba. Esa onda de pulso debe tener una secuencia sinusoidal, que dice que la lectura es buena. Si la lectura es plana o tiene picos raros, irregulares, la lectura es equivocada. Entonces, para que un saturómetro diga el valor que tiene que tener, debería tener un valor de PI menor a 5, la saturación la que lea y la frecuencia cardíaca la que lea, ¿ok? Si alguno de estos valores, por ejemplo, y ahí les voy a decir cuáles son los valores normales que usamos de saturación. Una persona
que tenga más de 95 de saturación es completamente normal. No porque mi amigo tiene 98, no tiene síntomas, y yo tengo 96, yo estoy peor que él. ¿Okay? Esa variabilidad de esos dos puntos es normal en dos personas que no tienen síntomas. Si está entre el 91 y 95 ya es alerta amarilla, ¿okay? Ya quiere decir que usted tiene problemas con la respiración, algún problema en su sistema respiratorio no está funcionando bien y es una alarma que deberíamos tener. Y menos de 90 ya se considera un paciente francamente desaturado e insuficiencia respiratoria. Fácil los tres niveles, más de 95 normal, 91-95 alerta amarilla y menos de 90 alerta roja. Usted debe ir al médico y debe tener atención médica pronta. ¿Cómo se traduce eso en términos reales? Okay. Yo les explico, una persona que tenga 90 de saturación equivale a que yo que estoy sano, en este momento digo yo que estoy sano pero que no tengo síntomas, en vez de estar aquí a 900 metros sobre el nivel del mar, con una saturación equivalente en el Pico Bolívar a 5.000 metros de altura. Porque, si nos acordamos del tercer año de bachillerato, la ley de Boyle, la presión atmosférica, la columna de aire que tenemos sobre nosotros, comprime a las moléculas de oxígeno, y la cantidad de oxígeno en el oxígeno que yo respiro a esta altura es aproximadamente 21%. Cuando yo voy aumentando la altura, la presión de aire que tengo sobre las moléculas de oxígeno es menor, por lo tanto las moléculas de oxígeno están más dispersas y hace que la concentración de oxígeno a mayor altura vaya disminuyendo progresivamente, y cuando estoy a 5.000 metros en el Pico Bolívar, mi cantidad de oxígeno es el equivalente a tener una saturación cercana a 90. ¿Yo puedo vivir con una saturación cercana a 90? Sí, pero mi cuerpo empieza a utilizar mecanismos de compensación para tratar de compensar con frecuencia cardíaca o con la frecuencia respiratoria la cantidad de oxígeno que me falta. Y eso es lo que afecta a una persona que tiene enfermedad cardíaca, que tiene enfermedad pulmonar, que tiene enfermedad cerebral. Si llega a 90 de saturación, sus órganos empiezan a funcionar de una manera que no es adecuada. Por lo tanto, tienen que buscar asistencia médica. Ojo, estos valores normales son en personas que no tienen enfermedades. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar o alguna otra enfermedades de la piel, por ejemplo, que no marca bien el saturómetro, pueden tener valores locos y raros. Yo he hecho un cuento con esto, y es que cuando mi esposa estaba dando a luz, le estaban tomando la atención, y ese aparato, el Dynamap, que se llama Cicla, o sea, él hace un ciclo de registro, y el ciclo de registro cicla cada cierto tiempo. Llega un momento que el bicho suena y ¡pum! Salió plano, güey. Ella se voltea, me ve así como, yo quedé tranquila, no estás muerta, no. Por supuesto, eso me lo sacan hasta la saciedad, que me estaba burlando de ella en el momento del parto, que yo creía que ella quería que yo estaba muerta y yo me estaba burlando de ella, pero los aparatos tienen unos ciclos, entonces usted tiene que dejar que el saturómetro mida lo suficientemente bien, esté estable, usted tenga su dedo en un sitio estabilizado, no tenga el dedo helado, frío, porque no mide bien, para que el saturómetro se estabilice. Espera un minuto a que pase la lectura y usted va a ver que la oscilación de la lectura va a ser mucho menor en ese momento. Esa es la lectura adecuada. ¿Okay? Es importante ese tema. ¿Qué pasa si estoy teniendo lecturas raras del saturómetro? Uno, revise que tiene las pilas bien, o cámbiesela. Revise la temperatura de las manos del paciente, porque si la mano está muy fría, puede no leer bien. Chequeen otro dedo, chequéelo con otra persona. Y en estos días que le tomamos el saturómetro hasta el panadero, a todo el mundo le estamos midiendo la saturación, encontramos que hay personas que, por razones que no sabemos, el color de su piel, la temperatura de su piel, realmente no sabemos, tienen unas lecturas malas del saturómetro sistemáticamente. Me llaman algunos pacientes: doctor, en estos días me pasó un buen amigo, tengo 85, ¿tú tienes dificultad respiratoria? No. Entonces no tiene sentido. Eso hay que entenderlo en un contexto. Bueno, pero mi esposa me está volviendo loca, yo me voy para el hospital. Bueno, fue al hospital y la saturación estaba normal, porque cuando le dije que me rezara el Padre Nuestro, no tenía dificultad respiratoria. Entonces, la interpretación de cada uno de nuestros parámetros, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el saturómetro, tiene un contexto de enfermedad. Un parámetro solo no nos dice que la cosa está necesariamente mala. Para que esté malo, tienen que estar varios parámetros alterados, y esto es algo muy importante. Si usted tiene fiebre, no se tome el saturómetro, porque le va a salir la frecuencia alta y le va a salir la saturación baja frecuentemente. Eso es muy importante entender ese tema. Entonces, estas son las medidas básicas que nosotros tenemos para manejar pacientes en su casa
que tienen diagnóstico de COVID. Como entenderán, es una enfermedad leve. Cuando una persona empieza a requerir oxígeno, ya esa persona no puede quedarse en su casa. ¿Okay? Utilizar medicamentos en la casa, ¿okay?, como Remdesivir, esteroides, no deben utilizarse antibióticos, lo voy a decir 100 veces. Como no estoy viendo los comentarios por aquí mucho, no estoy viendo la pregunta de si levofloxacina, que si ivermectina, que si citromicina, y yo preparé un emoji que es el emoji no antibiótico, ¿ok? Todo el mundo sabe lo que este emoji significa, y es no levofloxacina, no antibióticos en la casa, no acitromicina, no ivermectina, no cloroquina, no sirven para nada. Y mucho menos algunas de ellas utilizadas de forma inescrupulosa o forma inadecuada en la casa puede contribuir a que el paciente empeore. Entonces, si un médico lo ve a usted y le dice, no, usted tiene que tomarse un antibiótico porque usted tiene infección, y le dice que tiene un virus, la infección son por bacterias, los virus son otra historia, bueno, no está bien eso. Entonces, no auspiciamos el uso de medicamentos en la casa que no sean lo que estamos hablando directamente, y cualquier uso de otro medicamento tiene que ser hecho con supervisión médica, con personas experimentadas, con personas que sepan lo que están haciendo y que se ha hecho con responsabilidad. Lamentablemente hemos visto récipes, hemos visto pacientes que nos vienen referidos, inclusive de grupos médicos que se hacen pasar por nosotros. Yo no veo pacientes en su casa, ni tengo equipos a mi nombre que estén viendo pacientes en tu casa por si acaso, ni la clínica donde yo trabajo tampoco lo hace. Entonces tengan cuidado cuando alguien les diga que los está tratando a alguien que realmente no los está tratando. Entonces es muy importante que tengamos esto. Y bueno, y me pregunta la gente, bueno, pero ¿qué hago si tengo una condición en la cual tengo que ir al médico y no hay cama? Hay que seguir presionando, ¿ok? Hay que seguir presionando, porque hacer uno en la casa lo que debería hacer en el hospital no es adecuado. Hay un riesgo importante que las personas se compliquen, tengan efectos secundarios de medicamentos en la casa que no pueden ser manejados en la casa, con su permiso, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante tener estos argumentos claros. ¿Qué sí es posible utilizar en la casa? Bien sea en un momento de la enfermedad o bien sea en un momento del paciente que se fue de alta. La utilización de un concentrador de oxígeno. El concentrador es un aparato relativamente simple, no es una cosa de la NASA, que tiene una bomba, uno lo enchufa y él tiene la capacidad por un mecanismo mecánico y algunos químicos de concentrar la cantidad de oxígeno. Y esa cantidad de oxígeno yo se la puedo entregar al paciente sin necesidad de estar conectado a una fuente de oxígeno hasta 5, algunos 10 litros por minuto. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Lo más importante de la entrega de oxígeno tiene que ver que yo tengo que darle la cantidad de oxígeno a un paciente que necesite para mantener una saturación de 95 o más. Algunos pacientes con una dosis mínima de oxígeno se resuelve y tú puedes estar en tu casa con un concentrador, con un bigotico de oxígeno que te da hasta 5 o 6 litros por minuto y con eso resuelve. Pero si el paciente sigue empeorando y requiere mayor cantidad de oxígeno, un concentrador de oxígeno en la casa no va a resolver el problema. Porque el concentrador tiene una limitación física de cantidad de oxígeno que yo puedo dar en volumen de litros por minuto. Siempre me preguntan cómo funciona un saturómetro. Bueno, un saturómetro, lo más fácil que encontré para que se parezca es como un radio, ¿ok? Pero es más fácil que un radio, porque los radios tienen dos botones, el botón del volumen y el botón de las estaciones o del dial. Bueno, el saturómetro, el concentrador, solamente tiene un solo botón, que es el del volumen, no hay otro botón. Entonces, habitualmente esto es un dial, esto es un fluxómetro que lo utilizamos en el hospital, ¿ok? Y lo único que hace esto es una válvula que a medida que yo muevo este tornillito, sube el oxígeno o baja el oxígeno. En el concentrador es exactamente igual. Lo único que tiene el concentrador es una perilla como esta y un botón de prender y apagar. Usted prende el botón de prender y con esta perilla para arriba o para abajo, la bolita se va a mover hacia arriba y hacia abajo a dar la cantidad de oxígeno que yo quiero dar. No tiene más ninguna otra ciencia complicada, ni hay que ir para la NASA para manejar un concentrador de oxígeno. Solamente enchufarlo, darle al botón de prender y mover este dial que me permite dar más litraje o menos litraje. Como le dije anteriormente, la mayoría de los concentradores manejan entre 5 y 10 litros por minuto. Si un paciente en su casa necesita 10 litros por minuto, que quiere decir que con 10 litros, o necesita 15, con 10 litros la saturación está en menos de 95, ese paciente requiere cuidados especiales. No puede estar en su casa y el riesgo de complicación
es tremendamente alto. Entonces es muy importante que entiendan ese tema muy claramente del manejo de los pacientes. Entonces voy a repetir el número que está fijado en pantalla de SOS Telemedicina, Facultad de Medicina, atención telefónica gratuita de muy alto nivel por médicos nuestros venezolanos de la Universidad Central, 0212-313-5660, y probablemente hay otro que quizás yo no conozco, pero este es el que conozco y además el que confío. Creo que con esto hemos ido por buena parte de lo que quería comentarles hoy. Es muy importante, voy a insistir con el emoji de no antibiótico, no medicamentos en la casa que no sean vigilados por un paciente, por un médico que tenga conocimiento de lo que está haciendo. Buena parte de lo que le digo a mis pacientes hospitalizados es que el éxito de un paciente hospitalizado, más allá de los medicamentos, que no hacen tanto tampoco, es lo que nosotros llamamos tratamiento enzimático. ¿Qué significa enzimático? Estamos encima de los pacientes. Porque estos pacientes que requieren altos niveles de oxígeno, que tienen otras condiciones asociadas, tienen un trasplante, tienen una enfermedad cardíaca, tienen una enfermedad neurológica, lo que lo mejora es que estemos viéndolo varias veces al día. La enfermedad, los signos vitales, cómo está la saturación, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo me muevo, qué tengo que hacer con este paciente ahora en adelante. Y eso, lamentablemente, en la casa, a menos que su hijo sea el médico de la casa que lo vea, es muy difícil mantenerlo en la casa, porque el médico viene, examina al paciente y se va. Y después vuelve al día siguiente. Pero ese manejo cercano del paciente, estar pendiente de sus signos vitales, es muy importante. Y como les dije, para mí solamente hay dos tipos de pacientes: los que se pueden quedar en su casa y los que tienen que ir para el hospital. Esta charla no es para los que tienen que estar en el hospital. Esta charla es para quienes, teniendo enfermedad leve, deben manejarse en su casa o pueden manejarse en su casa. ¿Cuándo deja de ser un paciente manejarse en su casa? Cuando su saturación está en nivel de alarma, menos de 95, idealmente no dejen que llegue hasta 90. Yo sé que la situación es complicada en los hospitales y en las clínicas en Caracas y en el resto del país, eso lo tengo clarísimo, pero no por esa razón nosotros debemos presionar a hacer cosas que van a complicar a los pacientes o que pueden alterar la evolución de la enfermedad. Lamentablemente estamos viendo pacientes que llegan muy tardíamente, donde ya quizás no hay mucho que hacer, cuando tienen saturación de 60, 70 y llegan directo a intubarse después de 10 o 12 días de enfermedad. Esto es muy lamentable que pase, porque pasó el momento o la brecha o la ventana de oportunidad que teníamos para usar los pocos medicamentos que tenemos. Yo creo que hemos ido por bastante de las cosas. Es muy importante, yo diría una de las cosas más importantes, si no la más importante, manejar la angustia domiciliaria. Eso es muy importante, porque apenas la gente tiene el diagnóstico, bueno, cree que se va a morir al día siguiente, y la verdad no es así. La gran mayoría de los pacientes pueden estar en su casa con estas medidas básicas, tranquilas, que no requieren mayor ser un médico graduado en Harvard para atender y para saber un manejo común de un paciente no complicado. Otra de las cosas que quería comentarles, tenemos muchas consultas de gente que está en su casa con una persona positiva, y esa persona que está positiva de COVID es una persona que tiene limitaciones físicas, ¿okay? Tiene una enfermedad demencial, tiene una enfermedad que le impide moverse, o una enfermedad mental, o tiene una secuela o un accidente cerebrovascular, o tiene cualquier otra condición y necesita de cuidadores. Estos cuidadores que están con esas personas deben tener equipo de protección tal cual nosotros lo usamos en los hospitales. ¿Okay? Debe tener tapaboca o N95, face shield, utilizar protección que puede ser de tela y utilizar guantes para manipular a ese paciente. Y tenemos que tener claro que el periodo de infectividad es muy importante, como les dije al principio, desde el día 0 de los síntomas hasta que el día por lo menos 13 o 14. Ya después, a partir del día 15, esa persona no contagia, y esos cuidadores que están en la casa con los familiares tienen que estar pendientes de que ellos eventualmente puedan tener síntomas. Sé que el manejo de los pacientes con limitaciones en la casa es un gran problema, pero estos son medidas generales que les vamos a dar. Yo voy a ir viendo preguntas a través de lo que me da aquí mi equipo de producción, para ver un poco este tema. Vamos a ver las preguntas que tienen que ver con lo que estoy hablando hoy,
veces la he visto ya hecha en live anteriores. La dexametasona solo se administra cuando el paciente recibe oxígeno. En realidad, el paciente que se beneficia de dexametasona es el paciente que ya tiene criterio de insuficiencia respiratoria, es decir, el paciente que requiere oxígeno para mantener niveles normales de saturación de oxígeno. Y eso debería ser idóneamente en un paciente que está bajo cuidado médico. Yo sé que hay muchos amigos de los esteroides por aquí, gente que le gusta ponerse esteroides en la casa, pero el manejo de los esteroides, a pesar de que la gente piensa que es algo simple, es complicado porque puede desencadenar el uso de esteroides, sobre todo cuando se utiliza durante varios días, en pacientes que bien sean diabéticos o pacientes que no sean diabéticos, una condición de hiperglicemia que no se diagnostique en la casa, y eso tiene un riesgo importante. De igual manera puede afectar otros sistemas del sistema endocrinológico, por lo cual nuestra recomendación es que eso solamente lo haga un médico que tenga la capacidad y la experiencia. ¿Qué se puede hacer en los pacientes con alérgicos a los antiinflamatorios no esteroideos? Bueno, solamente usar acetaminofén. Si usted además eso es alérgico a acetaminofén, bueno, llame a María, tendrá que estar metido en el baño todo el día porque la verdad no hay otro medicamento. Pero sí es importante cuando usemos algún medicamento que no conozcamos, saber la historia de alergia a los medicamentos. ¿Cuándo se recomienda la tomografía? Esto es una pregunta buenísima. Y los exámenes de laboratorio. En general, una persona que tiene COVID y tiene una enfermedad leve, haciéndose unos exámenes básicos, ¿ok? Hematología, glicemia, urea, creatinina, electrolitos y idealmente un dímero D, que es una prueba que mide el riesgo de trombosis, que no la hacen en todos los sitios, por cierto. Ya usted tiene una pantalla inicial de síntomas. Si su dímero D es normal, usted probablemente con las medidas que yo le hablé ya resuelve el problema. Ahora, si usted tiene dificultad respiratoria o tiene alteraciones en los exámenes de sangre, usted debe acudir al médico o debe tratar de tener una consulta médica para que lo guíe. En general, solamente utilizamos estudios radiológicos en aquellas personas que empiezan a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque independientemente, si nos ponemos a hacerle tomografía a todas las personas que les salen pruebas positivas o tienen contacto, bueno, no va a haber tomografía para todo el mundo y además es costoso. Entonces la tomografía y las placas las reservamos para pacientes que tienen dificultad respiratoria de algún tipo. ¿Qué hacemos con esos pacientes que tienen dificultad respiratoria? Bueno, ese paciente tiene que estar hospitalizado y ese paciente tiene que recibir atención médica. Repito, voy a ponerle emoji otra vez para que salga casi 100 veces, perdón, no antibiótico, no antibiótico, no antibiótico. Ok, es muy importante eso. Si tiene flema no es COVID, no tiene nada que ver. Al COVID ser una enfermedad infecciosa que afecta el pulmón, puede producirse flema, puede producirse expectoración y aún así no quiere decir que no sea COVID. Eso no es un criterio para descartar el COVID. ¿Qué hacer si tiene tos después de 30 días? Tiene que consultar a un médico. No es normal que la tos le dure 30 días. Normalmente la tos puede durar un par de semanas en el peor de los casos, después que el paciente ya terminó la infección. ¿Cuántos días de aislamiento? Ya lo dije al principio, 15 días desde el momento de los primeros síntomas o 15 días desde el resultado de la prueba de PCR positiva. El contagio precisamente es en ese. ¿Cómo se manejan pacientes que reciben Remdesivir en la casa? Ya lo dije claramente. Los pacientes no deben recibir en la casa Remdesivir a menos que sea bajo la vigilancia de un médico o un equipo médico suficientemente capacitado. Hemos visto pacientes que reciben Remdesivir que tienen efectos secundarios, pueden tener bloqueo, pueden tener arritmia, pueden tener trastornos de la atención que son peligrosos manejar en la casa. Entonces es muy importante que vean eso. El uso de esteroides en etapa temprana está contraindicado. No está indicado para nada el uso de esteroides. Solamente se usa el esteroide en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Pacientes con enfermedad leve no deben utilizar esteroides. Dice, si el PI del saturómetro está por encima de 5, ¿sirve el saturómetro? Sí, lo que está mal es la medición. Algún problema tiene la medición. No quiere decir que bote el saturómetro. ¿Okay? Pruébelo en otra persona. Si en otra persona la saturación le da normal y en la otra persona original le vuelve a dar un PI alto, el problema es la persona, no es el saturómetro. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro. Hicieron otra pregunta por ahí, pero se me fue la locha de qué era lo que tenía que contestarle. No funciona con pintura de uña, buenísimo.
Se lo digo a todos, sobre todo a mis amigos que usan pintura de uña, que por favor se quiten la pintura de uña. Con la pintura de uña, por razones obvias, que esto es un lector de luz, no funciona bien. Vamos a ver por aquí qué otra pregunta tengo. Vamos a ver otras por aquí, voy leyendo. Ok, el uso de atorvastatina, no. O emoji con eso, ok. No hay ninguna evidencia que eso funcione para algo. Reinfecciones probables, sí, ok. Cada vez más, a medida que vaya pasando el tiempo, el porcentaje de reinfección en todos nosotros va aumentando progresivamente. O sea que sí hay reinfecciones sin ningún problema. Explique la hipoxemia feliz. Buenísima esa pregunta. Fíjense, hay personas, y es común esto, quizás 20% de los pacientes lo tienen, que usted lo ve, lo examina, ve, ese señor porque vino a la emergencia, tú lo examinas, lo ves respirando, hablando, reza el Padre Nuestro, no tiene disnea, y le pone el saturómetro y 85. Se asusta uno, trae otro saturómetro, vuelve a medir, le hace unos gases arteriales, el paciente tiene 85 de saturación. Hay personas que no tienen una percepción cognitiva de la dificultad respiratoria, es decir, que a pesar de que su oxígeno esté bajo, su capacidad respiratoria no compensa por mecanismos que no entendemos bien. Entonces, eso se llama la hipoxemia feliz. No es tan feliz porque si la persona sigue bajando el oxígeno, le va a pasar cosas feas y no se va a dar cuenta. Entonces, es muy importante que la persona tenga el saturómetro en la casa. Sé que cuesta unos dolaritos, pero es el mejor invento o el mejor herramienta que puede tener en su casa para evitar el tema de tener que hacerle otros exámenes o eso complicado. Entonces el saturómetro es muy importante para detectar los pacientes que tienen la hipoxemia feliz. Vamos a seguir con las preguntas. Es por aquí. Hay muchas preguntas de vacuna, pero ya hicimos una de vacuna. Así es. La medición de la oximetría, ¿cuántas veces al día? Depende de cuán mal lo esté. Si usted se mide en la mañana y tiene 98, con que lo mida un par de veces al día es suficiente. Las personas que damos de alta, que les decimos que se mide la saturación durante una semana, o que lo hagan 3 veces al día, lo más importante que tenemos que tener en la saturación es la tendencia de los números, ¿ok? Con frecuencia la gente dice, me dio 91, y yo, bueno, espera un rato, al rato siguiente me dio 96. Ya le dije, la saturación tiene oscilaciones, porque el aparato no es perfecto, y porque nuestra saturación tiene oscilaciones. Entonces, lo importante es que usted vea a través del tiempo o de las horas cuál es la tendencia. Si yo ya tenía 95, 96, 94, 95, 96, 94, y hoy tengo 90, 91, 92, claramente o bajo la saturación, ¿ok? No hay ninguna duda. Ahora se tiene 95, 94, 95, 96, 97, hoy tiene 95, 96, 95, es la misma tendencia. Entonces, lo importante no es un valor absoluto, sino ver la tendencia que usted va viendo a propósito de cómo van pasando los días, cómo van pasando las horas. La insuficiencia respiratoria no se produce en minutos, se produce en días. Entonces, si usted empieza a tener, empezó con 98, empieza a tener 95 y empieza a bajar, bueno, algo está pasando, pero no le va a bajar de 98, 80 en 10 minutos de una forma directa en general, a menos que usted tenga un infarto, una situación un poco catastrófica. ¿Dónde hace pruebas confiables? Bueno, esto es una gran pregunta y me pone en un dilema. Yo en realidad confío en las pruebas que hacen el Instituto de Medicina Tropical. Está haciendo pruebas. Si ustedes buscan el Instagram de IMT_UCB van a encontrar donde se hacen pruebas. Igualmente Inmuno 21, y esto que conste es una propaganda gratis para cada uno, tanto para SOS Telemedicina, porque es institucional, como para mi Instituto de Medicina Tropical, que hacen PCR y hacen pruebas de antígeno. Son precios equivalentes a los otros y son gente de la más alta capacidad técnica para hacer esas pruebas. Mi recomendación casi exclusivamente va con ellos. Yo sé que algunos otros sitios están haciendo algunos PCR, unos me dan más confianza que otros, pero eso les recomiendo que cada uno de sus médicos que los oriente se los vaya diciendo. Vamos a leer pregunta. Entonces, esto es un buen tema.
no hay que tomar nada. Bueno, yo les voy a echar un cuento de unos amigos en estos días que ven todos los lives, son amigos y son como mis hermanos. Y entonces, bueno, uno de ellos se enferma estos días. Y la pregunta que me hace todo el mundo después del día 3, ¿y no les va a mandar nada? Coño, no les voy a mandar nada. Yo lo que con mi esposa cuando se enfermó, cuando mis hijas se enfermaron, cuando yo me enfermé, hice exactamente lo mismo que les estoy diciendo a ustedes aquí hacer. Atamel, manejo de la fiebre, manejo de la tos, manejo de la angustia. Cuando el paciente deje de ser un paciente leve y se convierte en un paciente severo, vamos a usar medicamentos hospitalizados. Pero en la casa no le voy a mandar remdesivir, no le voy a mandar dexametasona, como ya lo dije, no le voy a mandar citromicina, no le voy a mandar ivermectina, emoji de no, otra vez, ¿ok? No hay medicamentos en la casa que sirvan para tratar el COVID, lo repito hasta la saciedad. Es importantísimo que entiendan eso, porque eso es parte del manejo de la angustia. El manejo de la angustia es que, ay, pero no me están mandando un antibiótico. Es la pregunta que me hacen, emoji, no antibiótico, ¿ok? No debemos hacer eso en la casa. Es muy importante que entiendan el concepto general de qué es lo que queremos hacer con estos pacientes. Estamos lidiando con un virus, no estamos lidiando con bacterias que solo la tratan los antibióticos, y el antibiótico probablemente va a ser peor que mejor. Entonces, la mejor forma de predicar con esto es con el ejemplo. Y si nosotros los médicos estamos mandando el antibiótico sabiendo que no funcionan, al final lo que vamos a tener metido en un problema de resistencia bacteriana en el mediano plazo. Me preguntan por ahí cuántos litros debería ponerle a un paciente. Los que necesite, ¿ok? Los que necesite para que usted tenga una saturación por el 95 o mayor en el paciente. Si el paciente fue dado de alta, llegó a su casa y usted le mide la saturación y tiene 92, porque ya está en el día 16, ¿ok? Y le pone el saturómetro, le da 92, usted le pone 3 litros, llegó a 94, le pone 4 litros, llegó a 95, déjelo ahí tranquilito. 95 ya es una situación bastante normal y ya no requiere más. En la medida que va pasando el tiempo, usted se va dando cuenta que cuando usted le quita el oxígeno, la saturación en aire ambiente va a ir subiendo progresivamente. Es el momento que ya no necesita el oxígeno. Cuando usted en aire ambiente tiene 95 de saturación, ya el concentrador se lo da a otra persona, o lo entrega a quien se lo alquiló, o lo vende, porque ya no funciona más. Ya no tiene sentido estar utilizando más el concentrador. El concentrador, en algunos pacientes que tienen enfermedad pulmonar severa, puede requerirse 1 mes o 2 meses, pero en los pacientes normales y corrientes, con 1 semana es más que suficiente para el manejo del concentrador en la casa. Vamos a ver el resto de las preguntas para los minuticos que nos quedan. Hoy estamos batiendo récord, 2108 conectados, nunca habíamos tenido tanta gente conectado, y creo que es una expresión de lo que está pasando en el país ahorita. ¿Se puede tomar vitamina C? Bueno, usted se puede tomar la vitamina de todo el abecedario que usted quiera. Que funcione, eso es otra historia. La verdad, no hay ninguna evidencia de que tomar alguna vitamina tenga algún beneficio real sobre evitar el COVID. En realidad, no. Tómese la vitamina que usted se toma normalmente. Pero no por tomar más vitamina, usted va a hacer que está más protegido. La mejor forma de protegerse, ya se lo dije, es la utilización del tapaboca, el lavado de manos y evitar concentraciones, las 3M que le dije anteriormente, y no le estoy haciendo propaganda a ninguna cosa de equipos médicos, como una señora me dijo por ahí en el Twitter estos días, que si yo hablaba de 3M, que le estaba haciendo propaganda a la 3M. Después de vacunado puede dar la enfermedad, sí, puede dar la enfermedad. Se supone que la vacunación, lo que sabemos hasta ahora, te protege de enfermedad severa o de muerte. No de que te infectes, te puedes infectar, pero vas a tener una enfermedad más leve. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que algunas personas entre la primera y la segunda dosis de vacuna empiezan a hacer síntomas y hacen positivo. Esas personas tienen COVID, ¿ok? Por favor, se conectaron el iPod, el AirPod. El COVID, ese paciente se infectó con el COVID en el momento probablemente entre una vacunación y otra. Esa persona no está protegido por la vacuna todavía y va a tener un COVID normal, pero después de 3 semanas que usted reciba la última dosis de la vacuna, usted tiene protección y está protegido para vacunación, para enfermedad severa. Por favor, avíseme si se me están oyendo bien, porque no sé, vamos a ver si le dice.
Entonces es importante. La vacuna, siempre me lo preguntan, la vacuna no me da un PCR positivo. Si yo me pongo la vacuna y me hago un PCR 3 días después y me da positivo, fue que me infecté, no que la vacuna está produciéndome un resultado de PCR positivo. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5. Ok. Bueno, ya vamos a ir terminando con este live del día de hoy, que volveremos a hacer de algunos otros temas más adelante, como el tema de vacunas, que siempre sea un tema, el tema de las variantes, que va a ir cambiando a través del tiempo, el tema de la situación en Venezuela, que en este momento estamos en el momento de la segunda onda pandémica con altos niveles de transmisión, y es por eso repiten nosotros, ivermectina funciona, ivermectina no funciona, emoji no funciona, vamos, y es muy importante que tengamos claro que nuestras estrategias de protección funcionan en dos niveles. El nivel cercano, mi chaleco antibala o mi armadura del día a día, tiene que seguir siendo la protección, las 3M, el lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia física. Esos son los más importantes. Y mi manto de invisibilidad, que está un poco más lejano, esto es una cosa de videojuego, me lo voy a ir creando en la medida que la gente se vaya vacunando, pero eso va a tardar meses. Y para que nuestro manto de invisibilidad al virus crezca, para que nos proteja a todos, vamos a necesitar por lo menos un año de vacuna en la mayoría de los países del mundo. Entonces, por el momento tenemos que seguirnos protegiendo, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir usando tapabocas, tenemos que usar todas las cosas que hemos dicho desde hace mucho tiempo, desde hace un año que tenemos repitiendo hasta la saciedad, tenemos que utilizar. Yo me quedo sino despedirme de ustedes, gracias a esos 2.000 amigos, a los 20.000 y tantos que ven los live posteriormente a que tenga grabado, va a quedar grabado y lo vamos a estar poniendo en historias cortas, si aprendemos a hacerlo, porque estamos un poco experimentando con esto, en las historias del Instagram Live, por segmentos de cada uno de los temas que hablamos hoy. Muchas gracias a todos por su participación, un gran placer estar en esta tarde, porque lo necesitamos a todos. Muchas gracias, nos vemos, chaito.